Bienvenidos amigos míos a las revistas digitales y podcasts judiciales del mundo del derecho y Cicerón Corpus Iuris Civilis y a la Agencia de Detectives Privados Siglo XXI de Derecho e Historia. En esta ocasión les traemos otra gran jurisprudencia en materia familiar, materia civil, que fue emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el número de registro digital 2028-360 con el siguiente título: Compensación económica. Procede su pago en favor del cónyuge que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de la familia durante el matrimonio celebrado bajo separación de bienes, sin que esto implique que su finalidad sea igualar las masas matrimoniales. Segunda vez, compensación económica. Procede su pago en favor del cónyuge que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y o al cuidado de la familia durante el matrimonio celebrado bajo separación de bienes, sin que esto implique que su finalidad sea igualar las masas patrimoniales. Una última vez, y amigos míos, compensación económica. Procede su pago en favor del cónyuge que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y o al cuidado de la familia durante el matrimonio celebrado bajo separación de bienes, sin que esto implique que su finalidad sea igualar las masas matrimoniales. Ahora bien, principalmente esta jurisprudencia nos hace la siguiente pregunta, amigos míos. ¿Qué pasa cuando hay una desigualdad entre el hombre y la mujer y una de las partes se dedica preponderantemente al hogar? Bueno, aquí en la presente jurisprudencia vamos a poner el siguiente ejemplo. Juana Pérez se casó con Juan Pérez, tuvieron 7 hijos en común y principalmente, mientras Juan Pérez estaba trabajando, Juana Pérez se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos durante muchos años y mucho tiempo. Entonces, al momento de querer divorciarse y entablar el juicio de divorcio incausado, ¿qué pasa? Juana Pérez, al momento del divorcio incausado, de la solicitud de divorcio incausado, también promueve que se le dé una compensación del 50% por haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar. Entonces, prácticamente aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos está diciendo que cuando hay una separación de bienes, en un régimen de separación de bienes, y dos personas, es decir, dos personas, tanto hombre y mujer, o precisamente del mismo sexo, indistintamente del sexo que sean, precisamente y principalmente, se casan bajo el régimen de separación de bienes, cada una de las partes tiene su propia administración en base a su propio matrimonio y a sus propios bienes. Pero, si una de las partes se dedica preponderantemente a las labores del hogar durante mucho tiempo, y muchos años y décadas, semanas y meses, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer, amigos míos? Que se le debe de dar esa compensación del 50% por haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar. Y así lo dispone la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, si preguntan la opinión jurídica y judicial de su propio servidor, si una de las partes se dedicó preponderantemente al hogar, le corresponde esa compensación del 50%, pero si precisamente tuvo ingresos durante ese periodo y no se dedicó preponderantemente al hogar, entonces ya la situación cambia. Entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dice que si una persona se dedicó totalmente al hogar durante toda su vida, sencillamente le corresponde ese 50%
de compensación siempre y cuando se esté en el régimen de separación de bienes. Y muchas de estas situaciones se presentan en los tribunales familiares, es decir, en los juzgados familiares, en donde vemos que hay personas que ya están resquebrajadas en el núcleo familiar y que se casaron bajo el régimen de separación de bienes. Por lo tanto, amigos míos, todo esto obedece a una sola conclusión, que independientemente en el régimen en el que tú te cases, siempre va a haber problemas. Por eso es que todo se debe de establecer mediante contratos para que cada una de las partes sepa qué bienes va a administrar dentro y fuera del matrimonio. Porque los juzgados familiares están hechos un caos por todo lo que está pasando, por el resquebrajamiento de las familias. Entonces, prácticamente aquí, el hecho de que una de las partes se haya dedicado preponderantemente al hogar, así es, preponderantemente al hogar, y para no entrar en contradicción, si una de las partes se dedicó preponderantemente al hogar durante toda su vida, le corresponde esa compensación del 50%. Y sencillamente hay que pelear por esa compensación, sí, porque si la persona se dedicó preponderantemente al hogar durante toda su vida, le corresponde esa compensación. Pero a su vez también las cargas patrimoniales no tienen mucho que ver aquí, porque tiene que ver mucho aquí las circunstancias de modo, tiempo y lugar en donde el juez de lo familiar siempre debe de emplear y de utilizar la perspectiva de género mediante la Constitución Federal de la República y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. Ya a manera de conclusión, si una de las partes se dedicó preponderantemente al hogar, se le debe de dar esa compensación del 50%, el juez debe de lo familiar utilizar la perspectiva de género, junto con la Constitución Federal de la República Mexicana y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. Y muchas gracias por todo, amigos míos. Esperamos que les haya gustado, que haya sido de su preferencia y agrado. Y nos vemos próximamente en otra antología de Derecho Familiar, solamente en el mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis, y en la Agencia de Detectives Privados Siglo XXI de Derecho e Historia.